que en sus corazones reine la paz de Cristo. Que la palabra de Cristo hablen ustedes con toda su riqueza. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman de lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganle: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hermanas, pues hoy estamos celebrando el domingo 14 del tiempo ordinario, tiempo común durante el año. En el ciclo C, y en este ciclo pues hacemos la lectura del Evangelio de Lucas durante los domingos del tiempo ordinario. Y es precisamente en este Evangelio de Lucas donde nosotros anteriormente hemos encontrado a Jesús, que había enviado a sus 12 apóstoles. Pero en este pasaje vamos a ver con otros actores y en otro escenario cómo Jesús pues nos presenta, podríamos decir, un arquetipo de la evangelización. Quizá puede ayudarnos recoger algunos de los rasgos expresados de una manera atrevida, provocativa y quizás culturalmente necesitada de una traducción, pues cómo Jesús pues quiere la tarea de la evangelización, cómo Jesús instruye y cómo Jesús recomienda, ¿no?, esta tarea. Primero, proclamar a Jesús. Jesús los mandó por delante a todos los lugares y pueblos a donde él pensaba ir. El enviado no hace sino anunciar a Jesús. Se adelanta a su llegada, la facilita, fomenta su deseo. La evangelización no es patrimonio de los clérigos, sacerdotes, religiosas, sino dimana de la fe en Jesús. Esa fe que tienen todos los cristianos. La misión de anunciar y predicar a Jesús es, por tanto, propia de todos los creyentes, de todos los bautizados. Si los cristianos nos atrevemos a ir por los pueblos y lugares, es porque piensa ir Jesús. Y este es el anuncio gozoso que constituye el núcleo de la evangelización. Jesús ha llegado
y eso cambia nuestra vida. Más adelante se repetirá la misma idea de otra forma. Digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. El paralelismo es claro y no tiene sino un significado. Jesús mismo es el reino de Dios. Jesús y su proyecto, Jesús y su causa son el reino de Dios. Los enviados van por delante, y esto es una curiosa paradoja, porque los enviados son seguidores de Cristo, y cuando decimos que alguien es seguidor, pensamos en alguien que va detrás, pero sin embargo Jesús a sus seguidores los envía por delante. Los envía por delante destinados a precederle en el mundo. O sea, somos nosotros los enviados, los encargados de preparar la llegada de Jesús. Y Jesús los envía, dice el Evangelio, de dos en dos. Porque la evangelización no es una tarea individual, sino de la comunidad cristiana, que después hemos llamado iglesia. Dos es el símbolo mínimo de la comunidad. Recordemos que Jesús dice, donde hayan dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Por tanto, cuando Jesús habla de dos en dos, está refiriéndose a pequeñas comunidades, ¿verdad? A la cantidad mínimo de miembros de cada comunidad. Evangelizar no es una profesión o un oficio por vocacional que éste sea. La evangelización es la razón de existir de la comunidad cristiana. Es obra de la comunidad, aunque la llamada y el seguimiento de Jesús exige una respuesta personal a Jesús. Que mande obreros a su mies, dice Jesús. Que oren para que el Señor mande obreros a su mies. En otras ocasiones se nos dice en el Evangelio que el Padre trabaja y que Jesús trabaja. Evangelizar es un compartir el trabajo del Padre en la historia. Significa esfuerzo de todo el ser. Estamos dispuestos a trabajar por unas oposiciones, por un puesto, por un trofeo deportivo, por una meta social. ¿Qué grado de trabajo estamos dispuestos nosotros a compartir con el Padre y con Jesús que trabajan por el servicio de los hombres? ¿Qué esfuerzo real de ilusión, energías, tiempo, recursos, estudio, diálogo, paciencia estamos dispuestos a invertir en la evangelización? Aquí tenemos los hermanos que están pasando el seminario de mayordomía. Ellos están dando estos pasos. Ellos han decidido también formarse, han decidido dedicar también su tiempo a aprender más de Jesús, de la Iglesia, para poder contribuir en ella precisamente en la evangelización, que se da en el servicio a los hermanos. Dice Jesús, los envío como corderos en medio de lobos. El evangelizador muchas veces se sentirá en un ambiente hostil, poco favorable, débil e impotente ante la fuerza y robustez de poderes, sabidurías, rechazos. En el fondo, el discípulo no será más que su maestro. Y sabemos nosotros todo lo que Jesús tuvo que enfrentar: rechazo, odio, maltrato
y una muerte de cruz. Por tanto, nosotros no somos más que el Maestro. Nuestra misión tampoco será fácil. No lleven gran equipaje ni se detengan, dice el Señor en su recomendación a aquellos 72. Las imágenes se agolpan con una cierta radicalidad. El que va de camino necesita ir ligero, no solo por la austeridad y sencillez que forma parte del estilo del reino, sino por urgencia. Es inminente la llegada de Jesús, urge adelantarse. No hay tiempo para grandes preparativos, ni siquiera eso tan oriental que es la conversación sin prisas, el eterno regateo, el gozar de la hospitalidad con el tiempo. Eso tan habitual y obvio ya no es posible en esta nueva situación de urgencia. Se trata de un problema de prioridades. Hay algo nuevo que tiene prioridad absoluta y que no puede ponerse en peligro. Tan decisivo es anunciar la madurez de los tiempos, la llegada de Jesús, el cumplimiento del reino. Una cierta urgencia, provisionalidad, compete a toda evangelización. No hay tiempo para preverlo todo, hacer cimientos sólidos, conquistar bases poderosas en la sociedad. Es la precariedad de la palabra y del testimonio. Lo principal, Jesús ya vendrá y viene. Jesús nos dice que cuando lleguemos a una casa, digamos paz a esta casa. Paradójicamente, la urgencia no es nerviosismo ni precipitación, no es agobio o agitación. Dar la paz es la plenitud de la bendición mesiánica. El don de la paz descansará sobre aquellos que son gente de paz, es decir, gente en la que la paz haya su hogar, que están abiertas y disponibles a la paz, fundamentalmente honradas y sinceras. Existe urgencia para que llegue la paz a quienes son realmente gente de paz y buena voluntad. Allí, a la paz, seguirán otros bienes del reino, como son libertad, curación, esperanza, en una sola palabra, vida. Después nos dice el Evangelio que aquellos discípulos que envió el Señor regresaron muy contentos. El episodio termina con el regreso de quienes así habían sido enviados y nos dice el Evangelio ya en su lectura continua, más allá del que hemos escuchado hoy, que los discípulos vuelven gozosos y algo triunfalistas. Jesús no rechaza su alegría ni discute su éxito, pero pone los puntos sobre las íes para que no hayan equívocos. Y nos dice, no es causa de alegría el que se sometan los espíritus del mal. Jesús ha hecho un retrato que tiene relación con lo que se esperaba para los últimos tiempos. Ningún esfuerzo evangelizador va a conseguir que lleguen los tiempos a plenitud. Son muchas las fuerzas a dominar, y cuando estamos contentos de que dominamos unas, nos esclavizan otras. A veces nos inunda el desaliento, otras, como ahora con sus enviados, la alegría es triunfalista. Jesús afirma que en cualquier caso el resultado de la misión es gozoso, porque somos ciudadanos del reino y eso nadie ni nada nos lo puede arrebatar. Amén.